sorprendente y sobre todo lo inolvidable que es este destino. Y para los que no lo conocen, pues es el momento de tomar nota. Y como bien dice Marcus, nosotros ahora, pues lamentablemente no podemos viajar, pero sí podemos hacerlo de forma virtual. Y también podemos prepararnos con estilo para cuando tengamos esa libertad que todos añoramos, pues podamos elegir ya claramente a qué destino nos queremos dirigir. En este caso, y hoy, tengo el gusto de presentarles estas fantásticas capitales rusas, como son San Petersburgo y Moscú, y nuestro catálogo de viajes a Rusia. El viaje que presentamos hoy es Capitales Rusas, que dura 6 días, pero exacto, tiene diferentes combinaciones, así que ustedes este destino lo pueden comenzar en San Petersburgo y acabarlo en Moscú, pero también lo pueden hacer a la inversa y pueden estar con nosotros en Rusia 6 días, 7 días, 9, 10, incluso añadirle la maravillosa extensión al anillo de oro de 4 días más. Y no solo eso, es que lo pueden hacer al iniciar su periplo por Europa o cuando lo terminan, así que desde Escandinavia, Centro Europa, países bálticos, pues ustedes pueden venir y nosotros con mucho gusto les atenderemos. Así que además una vez que ya está uno en Europa, pues qué mejor que conocer este maravilloso país. La primera diapositiva quiero ponerles esta bandera de Rusia, que es la actual, pero que data del siglo XVII, durante el zarato ruso, pero durante el Imperio ruso se utilizó, cambió en la época soviética y la hemos vuelto a utilizar en la actualidad. Un poquito así, un breve resumen de Rusia. Efectivamente, como decía Marcus, es el país más extenso del mundo, así que 17 millones de kilómetros cuadrados, 146 millones de habitantes. Nosotros recorremos la parte europea, que ya ocupa el 25% del territorio, nada menos que 4 millones de kilómetros cuadrados, con esas dos maravillosas capitales, San Petersburgo y Moscú. Pero si fuésemos hablando de la parte asiática, tendríamos que decir que es la gran parte del continente, 75%, está en continente asiático, y allí viven unos 36 millones de personas. Es que es tan grande este país, que tiene límites con el Ártico, con el mar de Barents, con el Océano Pacífico y fronteras terrestres con 12 países más. Obviamente, un país tan grande tiene 160 grupos étnicos, 100 idiomas, diferentes usos horarios y una lengua oficial que es el ruso, con este alfabeto, que aparentemente parece muy difícil, pero que ahora que tenemos tiempo, hasta podemos divertirnos y practicar. En el alfabeto ruso, el alfabeto cirílico tiene 33 símbolos, la gran parte del alfabeto griego, otra parte del alfabeto glagolítico, y se llama cirílico porque fue, digamos, inventado por Cirilo y Metodio, que son dos hermanos misioneros de la Iglesia. Es un alfabeto utilizado como base para escribir en más de 50 países, no solamente en Rusia, en Ucrania, Bielorrusia, bueno, Moldavia, Serbia, Bulgaria, y por lo tanto es, junto con el alfabeto y el idioma, 300 millones de personas que en el mundo lo hablan y lo escriben. Y del otro lado, en la otra imagen, tenemos algo también creo bastante interesante de saber: los billetes y monedas del rublo ruso que están en la actualidad en circulación. Y cuando viajamos a este destino, lo podemos hacer con dólares, con euros, con tarjeta, no hay ningún problema. Estando allí, cambiamos en los bancos oficiales y ya nos manejamos con esta moneda durante todo nuestro recorrido. Es muy fácil, no se preocupen, que nosotros los guías les ayudamos, les indicamos dónde cambiar. Y otro de los capítulos importantes, así como un pequeño resumen antes de entrar en el viaje virtual en sí, sería la gastronomía, ¿no? Por si alguien tiene dudas, en Rusia se bebe y se come muy bien. Así que tenemos cervezas excelentes y un famoso, digamos, aguardiente que se llama vodka, que también es excelente y que nos ayuda mucho en la digestión. Los rusos lo toman antes de comer,
durante la comida, después de comer y bueno, a todas horas. Y la gastronomía rusa es exquisita. Estos países tienen una gastronomía muy interesante, muy variada, diferentes tipos de sopas. Les he puesto la borsch, que será seguramente la más representativa y famosa, como base la remolacha. El famoso beef a la stroganoff, que ustedes bien conocen también en Latinoamérica. Todos hemos comido en múltiples ocasiones, sobre todo durante el verano, esa famosa ensaladilla que llamamos rusa. Su nombre original es Olivier. Y estos famosos crepes, blinis, que se pueden estas tortitas que podemos combinarlas con algo dulce, salado, incluso con estas huevas de caviar de salmón. Y nuestro viaje ahora ya comienza, así que gran parte de nuestros pasajeros llegarán en avión hacia el aeropuerto de Púlkovo, en San Petersburgo, ya en Rusia. Y cuando aterricen, cuando pasan el control de pasaportes y cuando recogen sus maletas y salen a la terminal, pues allí se encuentran con nuestro personal transferista, las personas que quiero de verdad destacar la paciencia, el tesón de encontrarlos en terminales enormes con el cartel de Sato, con su apellido, con su nombre, los esperan, los reciben, les dan las primeras instrucciones, además en español, y también los acompañan informándoles durante el camino del aeropuerto al hotel, pues dándoles un poco estos datos, los primeros datos, ¿no? Dónde cambiar dinero, dónde comer, les ayudan en el registro en el hotel hasta que los pasajeros conectan con nosotros, los guías de Sato. Otra parte de nuestros turistas llegan en el tren con nosotros, con los guías de Sato. Esto es porque han acabado su circuito por Helsinki o que vienen de Escandinavia, por lo tanto también se incorporan los del Báltico, que vienen de recorrer Letonia, Lituania, Estonia, y todos juntos vienen en este tren maravilloso que nos facilita tantísimo la vida desde que existe, el Allegro, del centro de Helsinki al centro de San Petersburgo y viceversa. En menos de 4 horas nos ponen en el centro de esta capital rusa. Y en el tren los trámites se agilizan, son muy cómodos, es la policía la que viene hacia nosotros, en 15 minutos hemos hecho todos los controles, todos los registros, y a partir de ahí entonces podemos ir al vagón cafetería-restaurante, tomarnos un cafetito, comer alguna cosa, incluso cambiar dinero, o puede ser hacer la devolución de impuestos de los países escandinavos dentro del tren. Así que es fantástico. Cuando llegamos también a San Petersburgo, entonces juntamos las personas que llegan en avión con los que llegaron en el tren y bueno, todos estaremos alojados en el Hotel Moika Kempinski. Bueno, es un hotel de 5 estrellas. La verdad que el producto de Sato es bueno siempre, destaca simplemente por algo muy fácil de entender, la ubicación de los hoteles y la calidad de los hoteles. Y esto ocurre en todas las capitales y en todos los tours. Pero queridos, es que en Rusia aún es superior. Es un producto a muy alto nivel, muy cuidado, muy bien elegido, muy profesional el servicio en Rusia, en recepciones, desayunos, por todos lados. Y por tanto el Hotel Moika, además de maravilloso, tiene una ubicación al pie de este bonito canal, uno de los más bonitos de la ciudad, que es el Moika. Un hotel cómodo, con bonitas habitaciones, donde se dispone de todo lo necesario para pasar una estancia agradable, cómoda en esta ciudad y con un estupendo desayuno buffet en el cual además podemos disfrutar de una copita de ese champaña ruso que nos alegra el día y que nos da energía para comenzarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando llegamos a San Petersburgo, entonces comenzamos este bonito city tour de la ciudad que depende del tráfico, una duración de aproximadamente 3 horas. Les muestro también la terraza del hotel para que se den cuenta que además, desde lo alto, en el último piso, tenemos este mirador, cafetería, restaurante, desde donde ya podemos apreciar algunos de los monumentos como esta columna que nos dice claramente
obviamente que estamos en la plaza más importante, la plaza del Palacio de San Petersburgo. Así que la perspectiva desde lo alto es también fascinante. Y un pequeño mapita, simplemente así algunos datos de la ubicación, aunque luego voy a pasar a explicarlo mejor. Esa es la columna que veíamos desde lo alto del hotel. Esta sería la Plaza del Palacio, este es el Museo Hermitage y esta sería la avenida principal Nevsky, la avenida Nevsky Prospekt, la más importante de todo Moscú. Este mapa es el centro monumental de Moscú, por donde lo miren, patrimonio de la UNESCO. Antes de continuar o de, digamos, empezar a recorrer un poquito las calles de la ciudad, así alguna pincelada de personajes famosos de los que durante nuestros días vamos a oír hablar en San Petersburgo, o porque han nacido o muerto en San Petersburgo, o porque han vivido o porque ha acontecido algo con ellos en esta ciudad. Así que, claro, Catalina II la Grande, hace falta poco, ¿verdad?, para describir a una mujer que estuvo en el trono 34 años, legado que heredó de su marido, Pedro III, y que amplió. Rasputín, muy próximo a Nicolás II y a su esposa Alejandra Fedorovna. Bueno, es un personaje siniestro, sí, pero hay quien dice que era como un curandero, que hacía profecías, y en realidad el zar y su esposa confiaron en él para que curase a su hijo de algo que sabemos no tiene mucha solución, que es la hemofilia. Y simplemente se mantuvo, digamos, a su lado de la familia imperial porque retira un medicamento que estaba tomando su hijo hemofílico, que fue algo parecido a la aspirina, así que temporalmente, claro, mejoró. Al lado, el famoso poeta Pushkin, bueno, es el padre de la literatura rusa, ¿no? Escritor, poeta, novelista. A Mendeleev, pues este famoso químico, que además hace gran avance en la ciencia, porque es el, digamos, inventor de aquella tabla periódica, es la ordenación de los elementos químicos. Olga Kodlova no fue una primera bailarina, en realidad fue una segunda bailarina, pero famosísima en Rusia. Bailaba muy bien, pero además era la segunda esposa de Pablo Picasso. Pero a su lado, pues Ana Pavlova, la mejor bailarina del mundo en su época. Y, por último, Tchaikovsky, pues el más grande compositor del siglo XIX, del periodo del romanticismo musical en Rusia, y este famoso compositor que escribió para todos los géneros, pero que sobre todo lo conocemos por sus ballets, La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes, El Cascanueces, pues claro que son algunas de sus obras más conocidas. Y ahora sí, ya entramos en la avenida principal Nevsky con 4,5 kilómetros de longitud. Es una postal esta calle, es un libro de historia, pero como tantas calles en Rusia y en San Petersburgo, es que en realidad era el camino de salida de San Petersburgo hacia Novgorod, y con el tiempo fueron construyendo mansiones, palacetes, pero luego bancos, tiendas, oficinas, llegó la luz eléctrica, construyeron las primeras estaciones de metro, y la avenida es un libro de historia, sí, pero sobre todo yo diría un libro de arte, porque desde el siglo prácticamente 18 hasta el 20 han construido un montón de cosas en esta avenida, y sobre todo vemos edificios de estilo barroco, que es el que predomina en San Petersburgo, pero claro, también neoclásico, pero también ecléptico, pero también modernismo. Y para que se hagan idea un poco los extremos de la avenida, de un lado el almirantazgo, que sería como la sede de los almirantes rusos de la escuela, con esa bonita torre, con esa aguja. Esto estaría en un extremo de la avenida Nevsky, del otro lado esta plaza, la Plaza Gustavilla, que también es otro de los centros neurálgicos de la ciudad. Siempre recorriendo la avenida Nevsky nos vamos a encontrar con cosas verdaderamente maravillosas. Por ejemplo, de estilo modernista del 1904, este edificio que en realidad se construye, o la idea inicial era hacer un gran rascacielos. Era la filial de la casa Singer de máquinas de coser.
Pero claro, en la ley rusa de aquel entonces ningún edificio podía superar al Palacio de Invierno, por lo tanto, este proyecto se tuvo que modificar. Cuando lo construyen entonces incorporan la estructura metálica y por eso les permite colocar grandes ventanales, hacer esa cúpula maravillosa de cristal y hierro forjado. Y este edificio durante la Segunda Guerra Mundial fue por muy breve espacio de tiempo sede de la embajada estadounidense y después, cuando termina la guerra, bueno, se convierte en lo que es hoy en día la Casa del Libro. Miren, es que todo tipo de libros de San Petersburgo, de todos los estilos, en todos los idiomas, se pueden encontrar, por supuesto, aquí. En el primer piso hay una cafetería maravillosa y se encuentra en lugar, porque es muy pequeñita, pues disfrutarán de unas vistas a ese canal y a la avenida principal. Y en ese canal sobresale así, se asoma tímidamente una pequeña iglesita, creo que es una gran iglesia, preciosa, famosísima. No es la más importante, pero es seguramente la más pintoresca, la más fotografiada. Es la iglesia del Salvador, que todo el mundo conoce con el nombre de la sangre derramada, porque en el 1881 mataron allí al zar Alejandro II, con sus 6 cúpulas de colores, con esmaltes, con sus 134 mosaicos, por su ubicación. Esto es un museo, tanto en el exterior como en el interior. Y esta iglesia por dentro es absolutamente fascinante, no solamente por la calidad, por el colorido, por las imágenes de estas pinturas, sino por la incorporación de algunas piedras como la serpentina verde, una piedra originaria de Italia, o también como la labradorita que procede de Escandinavia o de Canadá. Así que esta sería una de las sugerencias que pudieran hacer ustedes en su tiempo con nosotros. Es una visita opcional que va acompañada de un paseo en barco que posteriormente les explicaré. Pero continuando, y frente a esta iglesia del otro lado del canal, otra maravillosa catedral. Se llama la Catedral de Kazán por un icono que representa la imagen más venerada de Rusia, que es la Virgen de Kazán. Bueno, puede ser que a ustedes les recuerda esta catedral a una basílica, una de las más importantes y grandes del mundo, que es la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, en Roma. Efectivamente, Pablo I en el siglo XIX encarga construir la réplica de la Basílica de San Pedro. Y es curioso porque en Rusia las iglesias son de planta de cruz griega, mientras que esta es de planta de cruz latina, pero igualmente con esas bonitas columnas que recuerda la columnata de Bernini, son 96 columnas, las de la Catedral de Kazán, que nos recuerda el propósito, el significado de esta iglesia, que es el abrazo del Dios a la humanidad. Siguiendo por esta calle y muy cerca de aquí, también tenemos el edificio Élysée. Es que miren, el edificio es este con las esculturas y en ese solar antes había un pequeño restaurante. Un pequeño restaurante que los revolucionarios, desde una calle aledaña y excavando un túnel, llegando hasta el restaurante, lo llenaron de explosivos con la idea de que el 1 de marzo y al paso del zar Alejandro II, que como ven lo querían matar de todas formas, estallase el restaurante. Pero el zar no pasó ese día, murió en otro momento, y en ese lugar ese solar fue vendido tiempo después, lo compró una empresa enorme, empresa Élysée, hermanos Élysée, aquellos ricos comerciantes de productos exóticos, bueno, se dedicaban a comercializar frutas, vinos, a caviar, productos delicatessen, no solamente en Rusia, sino con otros lugares, ¿no?, del mundo. También tienen otro edificio Élysée en Moscú. Es maravilloso, es también de estilo modernista y miren, la foto del interior es espectacular, es una cafetería donde se pueden adquirir todavía este tipo de productos. En su tiempo hubo un restaurante y también un teatro aquí en el edificio Élysée.
Ahora, frente al Elysée, tenemos una escultura, una estatua, de las pocas veces que vamos a ver una escultura de Catalina la Grande. Esta famosa escultura es en realidad mandada a construir por Alejandro II. Quiere conmemorar un poco los éxitos que tuvo Catalina la Grande. Así que en esta bonita plaza, la plaza tiene un teatro detrás, el Teatro Alessandrinsky, la estatua de Catalina es también otro de los puntos fotografiados de la ciudad. Miren, vemos a Catalina con su famoso abrigo de armiño, con en la mano izquierda la corona del laurel, a sus pies 9 esculturas que son 8 de hombres y una es una mujer, y se dice que era el círculo de influencia, de confianza de Catalina. Y les he querido colocar, es profeso, la estatua de Pedro el Grande al lado, en la diapositiva de al lado, no porque esté en la ciudad ahí, esto está del otro lado de la ciudad, en la Plaza del Senado, es una escultura famosísima que la conocen con el nombre del Jinete de Bronce por un libro de poemas de Pushkin. La he puesto ahí porque no me quiero olvidar de hablar de este personaje, porque ella, a su vez, en agradecimiento, ya que a ella le hicieron una escultura, pues parece que tiempo adivinó que a Pedro el Grande posiblemente le gustaría que alguien le hiciese otra. Así que de Catalina a Pedro, esta escultura en su honor. Y el puente, también famoso, sería como un poco la mitad de la calle Nevsky, ese famoso puente ancho, es así como lo llaman, su nombre original es el puente Aneshkov, porque en realidad es un puente, el primer puente que tuvo San Petersburgo, el primero que fue de madera y además el primero en el río Fontanka. En el 1715, Pedro el Grande a Mijael Anishkov le manda a construir este puente, que por supuesto del original no queda absolutamente nada por culpa de las crecidas del río. Hubo que hacer este. Es un punto de encuentro para las gentes, para los turistas, este puente de los caballos, que así también lo llaman, porque efectivamente, y como ven, en los extremos hay 4 esculturas diferentes de 4 caballos con su domador, así que es un poco el símbolo del arte de la doma. Vamos a hacer una parada, digamos, monumental y un poco volver a la historia. Es importante, creo, tener o tomar un poco en cuenta algunos de estos datos, ¿no?, que nos ayudarán seguramente a comprender un poco más. De un lado vemos el zar Alejo I vestido como se vestían en aquel entonces, siglo XVII en Rusia, concretamente en Moscú. Y del otro lado la figura de su hijo, Pedro I el Grande, que puede ser que también tuviera el apodo del Grande, no solo por las cosas grandes, magníficas que hizo, sino por la altura. Señores, más de 2 metros, 2 metros y 4 centímetros de zar. Bueno, es que nació en Moscú, se crió en Moscú, los primeros años de su vida los pasó en Moscú, pero cuando tenía 25 años, por una serie de conflictos políticos, acontecimientos históricos, decide marcharse de Moscú y se va en un viaje por el resto de Europa que lo mantiene apartado de Rusia durante 2 años. Y en ese tiempo, Pedro viaja por el Reino Unido, por Francia, por el Sacro Imperio, por los Países Bajos, recogiendo información, cultura, sobre todo el arte, la historia, las costumbres, la gastronomía, un poco todo, ¿no? Lo que veía, incluso aprende algunas de las lenguas europeas, ¿no? Como parece ser, hablaba también holandés. Y con todo este material en su cabeza, tiene tomadas varias decisiones cuando regresa a Rusia. Y son las siguientes: las primeras 5 medidas de Pedro el Grande son verdaderamente fantásticas, pero también sorprendentes. Por ejemplo, la elegancia europea, y dice y comunica a toda la corte y a todo el mundo: estas 5 primeras medidas no dan lugar a ningún debate, son un decreto. Todo el mundo tiene que vestir más elegante. ¿Por qué? Porque no hay segundas oportunidades para causar una primera buena impresión. Por lo tanto, las barbas
y esas túnicas largas con las que vestían en Rusia en el siglo pues ya 18, tienen que cambiarse por una forma más elegante de vestir y una apariencia, ¿no? En Europa, decía, los nobles se espolvorean la cara, ¿no? Bien, manda a cortar las barbas entonces a todo el mundo. Por otro lado, otra de las medidas es el calendario. Dice, pero bueno, ¿por qué seguimos usando el calendario hebreo bíblico en Rusia? O sea que en Rusia estamos en el año 7208 y en el resto de Europa en el año 1700. Es que no tiene razón. Vamos a cambiar el calendario. También trae la imprenta a Rusia. Y bueno, otra de las medidas es el censo. Pues quiero registrar, quiero tener claro cuánta gente vive, dónde vive y de esa forma hacer una reforma fiscal. Y ya la última medida, también muy interesante, son los productos alimenticios que trae de Europa y que obliga a los campesinos a cultivar el girasol y la patata, pero no les dice qué hay que hacer con ellos. Y cuando crecen las patatas, la gente se come las hojas, lo que provoca que algunos se indigesten, les sienta mal o incluso pierdan la vida. Así que la gente de campo llamaba a las patatas, que no se comía, como digo, el tubérculo, sino la hoja, las manzanas del diablo, hasta que descubren que se come el tubérculo, les parece un placer y a partir de ahí lo cambian de nombre el pan del pueblo. Así que estas son las 5 primeras medidas de este interesante zar Pedro I. Pero Pedro I también trae otra intención, que es fundar una ciudad. Así que recogiendo un poco a nivel artístico, urbanístico, lo que ha visto en Europa, grandes avenidas, parques, espacios abiertos, armonía, altura de los edificios, colores, la incorporación de la naturaleza en mitad de todo esto, pues manda a construir esta ciudad. Y eso ocurre, se funda en el año 1703 sobre una zona que donde hoy ven casas era territorio pantanoso, así que hay que secar pantanos, retirar algunas de las pequeñas islas que estaban sobre el agua, y lo hace en el delta de este río, que es el río Neva, que nace en uno de los grandes ríos rusos, el Ládoga, que en realidad es un río súper caudaloso y de los más peligrosos de Europa. Solo tiene un recorrido de 74 kilómetros, de los cuales 28 los discurre por los alrededores de la ciudad de San Petersburgo, hasta que sale, como ven ustedes aquí al fondo, al Báltico, y por eso es el lugar ideal para hacer una ciudad que se parezca a las ciudades europeas y considerar que esto sería de Rusia la ventana de Europa. Y miren, esta foto que es preciosa nos ofrece además la posibilidad de entender algo, y es que tenemos las columnas rostrales, que posteriormente vamos a ver, el pequeño Neva, el gran Neva Estreina, que sería esta punta, y en este punto panorámico, en nuestro City Tour, también vamos a parar a hacer una fotografía. Así que desde aquí, desde estas columnas donde está este edificio blanco de la Bolsa, estos antiguos faros de solo 32 metros de altura, antiguamente iluminados con antorchas, en la actualidad con lámparas de gas, estas columnas servían para orientar el paso de los barcos. Estas columnas en realidad servían para recordar las victorias navales de Rusia y por eso están decoradas con los rostrum, las proas de los barcos. Es un concepto que viene de la antigua Grecia, de la antigua Roma, ¿no? Y bueno, pues en este punto panorámico no solo paramos nosotros, sino que, y ya lo verán en las siguientes diapositivas, los rusos cuando se casan, pues vienen aquí a hacerse también una foto, porque las vistas sobre este lugar, desde las columnas a lo que es el río y el Museo Hermitage, al otro lado, son verdaderamente interesantes. Así que de esa isla de Basilio que hemos visto en la foto anterior, vamos a pasar por aquí, por las columnas rostrales, y nos dirigimos hacia la fortaleza de Pedro y Pablo, que está en otra isla, la isla de las Liebres. Y la primera piedra, la piedra angular, la puso Pedro I en este lugar.
Es una fortaleza con una forma hexagonal, con 6 bastiones, con diferentes edificios, con distintos usos. Nosotros, esto lo tenemos también incluido en nuestras visitas previstas en San Petersburgo, vamos a visitar esta catedral, esta iglesia de Pedro y Pablo, con esa también bonita aguja de más de 100 metros de altura, y esto es un panteón, es el panteón real. Todos los zares de Rusia de la familia Romanov, desde Pedro el Grande a Nicolás II, que fue el último zar, están enterrados aquí. Así que esto forma parte de una de las visitas también panorámicas, de la panorámica que vamos a hacer. Continuaremos, pero por eso lo que antes les comentaba es que, bueno, Rusia ha inspirado películas, y les he puesto una de las más conocidas, por estos ambientes, por estos monumentos, por estas ubicaciones, pero además es que en San Petersburgo ya hemos puesto, es una costumbre, ¿no?, cuando uno se casa, hacerse fotos en estos lugares tan bonitos, tan monumentales y, bueno, tan románticos para los recién casados. Eso es una vista aérea. Yo sé que no es la foto de mejor calidad, pero es complicado conseguir una fotografía que nos pueda mostrar la magnitud, la inmensidad de esta plaza. Señores, Plaza del Palacio. Por un lado, esto serían los 6 edificios que componen el Museo Hermitage, incluido un pequeño teatro. El Museo Hermitage está en la plaza donde está esta columna y todo este edificio tan largo que pasaré a describir a continuación. Pero he puesto la foto porque quiero que se hagan idea que nuestro hotel está aquí. Entonces, como ven, es un paseo de no sé si llegará a 3 minutos desde el hotel a la plaza del Palacio, y esta puesta en horizontal sería la avenida principal Nevsky, que ustedes podrían tomarla de 2 maneras. Si están en el hotel y salen hacia su izquierda, caminando por el canal, no sé si llega a 200 metros, estarían en la avenida Nevsky. Pero también si pasan por debajo de ese arco del triunfo, sería la forma también más rápida de llegar a la avenida Nevsky, y la forma, diríamos, más monumental, sin el riesgo de las tiendas, digámoslo así, ¿no? Porque la Plaza del Palacio, este edificio es lo que es, 580 metros de fachada, nada más y nada menos, es el Estado Mayor. El Arco del Triunfo, que efectivamente nos recuerda el triunfo de las tropas rusas sobre las tropas napoleónicas, con la columna maravillosa de Alejandro, única en su género, 600 toneladas sostenida sobre su propio peso. Es una columna de un poco más de 47 metros y de granito rojo de Finlandia. Bueno, es que detrás de esta plaza, en un lado de la plaza y muy cerca de nuestro hotel, tendríamos la posibilidad, si alguno de ustedes tiene insomnio o que le gusta, digamos, caminar por ahí por la noche. Afortunadamente vivimos en una zona de la ciudad donde ya las capitales rusas son bastante seguras, el país es bastante seguro, pero nosotros estamos en un área privilegiada, así que si sufren de insomnio, les recomiendo, y esto sucede cada día, dependiendo cuál, pero entre la 1 de la mañana y hasta las 4:55 de la mañana se alzan gran parte de los puentes levadizos de San Petersburgo. Miren, es que San Petersburgo tiene más de 300 puentes, 42 islas y 22 de ellos son levadizos. De los 22 no todos se alzan, pero sí la gran mayoría. El resto quedarían 5 o 6 que solo se alzan bajo petición. Y esto es lo que ocurre, esto es otro auténtico espectáculo, así que por eso digo, si alguien tiene insomnio, vale la pena acercarse a echar un vistazo. Al día siguiente vamos a hacer otra visita maravillosa también incluida, que es el Museo Hermitage, junto con después la visita de la Catedral de San Isaac. Es que el Museo Hermitage es el Palacio de Invierno,
está lleno de obras de arte, que son más de 3 millones de obras de arte, pintura, escultura, cerámica, muebles, joyas, armas, hay absolutamente de todos, restos arqueológicos, pinturas de todos los tiempos, de todos los estilos, bueno, es una maravilla. Y esto lo vamos a visitar incluido también. Y tenemos la suerte de que Sato reserva estas entradas especiales, pagamos más, pero vale la pena, porque 45 o 50 minutos antes nosotros ya estamos viendo el museo, subiendo por esas maravillosas escaleras que les sirven de aperitivo, ¿no? De lo que les espera ver en el interior. Y de una forma muy cómoda, pues, y con otros grupos, pero con un museo bastante libre, vamos a ver con el guía las bellezas de este museo. Y aprovecho para hacer otra mención especial a nuestros colegas, los guías rusos, tanto de San Petersburgo como de Moscú, que con su cultura, con su conocimiento y también con su buen hacer, tanto nos facilitan la vida a todos nosotros en nuestro tiempo en este país. Después de esto visitaremos, como he dicho, también incluido, con las entradas incluidas, la catedral. Esta sí que es la más importante, en cuanto a que es la más grande, es la más monumental, también del siglo XIX. Esta catedral de San Isaac, bueno, sufrió deterioro en la época soviética, de hecho fue el Museo del Ateísmo, y es una maravilla también en su interior, así que aquí estaremos con el guía local aproximadamente 45 o 50 minutos descubriendo pues esas pinturas, esos mármoles y esa cúpula espectacular de San Isaac. Y por la tarde, cuando descansemos, cuando comemos, pues les proponemos hacer otro paseo. Y este es opcional, el que les comentaba antes, visitar aquella preciosa y colorida iglesia de la sangre derramada, con esas piedras preciosas, decorada de pinturas, junto con el paseo en barco por los canales. Así que el paseo en barco recorre, según esté el agua, diferentes canales, Fontán, Galmoica, hay 60 ríos y canales. No vamos a pasar por todos, pero vamos a estar durante 1 hora y cuarto con guía privada, barco privado, disfrutando de esos un poco ambientes que nos da ver la ciudad desde el agua, entonces que cambia absolutamente la perspectiva, ¿no? Hay canales más anchos, hay canales más estrechos, y bueno, esta es otra de las ideas, obviamente, de Pedro el Grande, ¿no? Hacer una ciudad con canales, igual que lo que había visto en Venecia, igual que o parecido a lo que había visto, ¿verdad?, en Ámsterdam. Al día siguiente tenemos el tercer día, el día libre o la posibilidad de hacer opcionalmente el Palacio de Peterhof. Lo que supone hacer algo así es evitarte las filas, que son de horas, y poder verlo de una manera mejor porque nos dan 1 hora para poder visitarlo. Así que solamente el registro de entrada, los controles de seguridad y podremos visitar ese maravilloso Palacio de Peterhof, residencia de verano, también de Pedro el Grande, ese palacio barroco con, bueno, de estilo francés, que visitaremos en su interior y sobre todo también pasearemos por esos jardines famosos, por esas fuentes famosas, la fuente de la Cascada que tenemos delante, la fuente de Sansón. Es que estas fuentes todos los días a las 11 de la mañana comienzan a funcionar. Son 64 fuentes, vamos a recorrer ese jardín superior y el inferior, y como ven, el agua termina en el Golfo de Finlandia, así que es un recorrido fantástico. Esta excursión nos ocupa como 4 horas, tenemos como 30 kilómetros para llegar hasta allí, lo hacemos por una ruta a la ida y volvemos por otro lado al regreso. O a la ida o a la vuelta, vamos a ver esto, ¿no? Nos encanta esta parte nueva de la ciudad de San Petersburgo, así que creo que cuando uno viaja tiene que conocer un poco todo, ¿no? El antes y el después en las ciudades. Esto es el después de estos tiempos que acabamos de ver en fotos anteriores. Miren, esa autopista aérea pasa por encima de barrios de San Petersburgo, algunos barrios sociales, barrios monumentales,
pero sobre todo pasa por el agua. Entonces aquí nos hacemos un poco la idea de esos pantanos y vemos bueno, cosas espectaculares y muy, muy famosas en los últimos tiempos. Desde el 2018, esta autopista era la idea, ¿no? Descongestionar, hacer posible el acceso de la gente al estadio de fútbol pues de las polémicas, diría yo. Aquí juega uno de los dos equipos, en el Zenit de San Petersburgo. Miren, es que el estadio ya estaba, se trataba de reconstruirlo, quizás modernizarlo y ampliarlo, pero se fueron complicando, es obra de un arquitecto japonés, pero esto se fue complicando en tiempo, en diseño, pero en dinero, hasta conseguir que costase 1.100 millones de dólares, lo cual es un disparate, y una capacidad de 70.000 espectadores. Bueno, junto, muy cerca, no junto, pero cerca de ahí también estaría esta otra torre que en algunos casos podemos ver desde algunos puntos de la ciudad. La torre Gazprom. Gazprom es la compañía de hidrocarburos de Rusia. Esta torre es otra cosa maravillosa. Ahora mismo es la torre más alta de Europa, con 462 metros, 78 pisos, 100 ascensores. Esto ocupa todo este complejo, el Lacan Center, de miles de metros cuadrados, y aquí hay un hospital, aquí hay un hotel, aquí hay oficinas, aquí están las oficinas de Gazprom, un centro deportivo, centro de negocios. Bueno, esto es maravilloso y lo veremos, como digo, en nuestra oída de vuelta del Palacio de Peterhof. Así que la excursión queda absolutamente completa. Tendremos tiempo para descansar, para pasear, para almorzar, pero también les proponemos por la tarde-noche la visita de este espectáculo. Así que se titula Siéntete ruso, y si se quieren sentir así, pues van a ver cómo bailan, cómo cantan, cómo visten un poco el folclore ruso de diferentes partes del país. Maravilloso, 1 hora y 50 minutos con descanso, durante el cual nos van a dar bebida, incluida pues, un cóctel, unos pequeños canapés, y se celebra en ese precioso palacete, el Palacio de Nicolás, que fue en los tiempos soviéticos sede de los sindicatos de trabajadores en la época de Lenin, el Palacio de Nicolás. Y ya el último día nos vamos en San Petersburgo, el día 4, de camino al aeropuerto, pasando por otra parte también monumental, otro libro de historia, esta famosa Avenida de Moscú que ven ustedes en la foto en línea recta, 11 kilómetros de calles. Es otro libro de historia, pero de la historia soviética, porque la arquitectura que predomina en esa calle es de los tiempos de Lenin, de Stalin, de Nikita Khrushchev. Y en mitad de esa avenida vemos este Arco del Triunfo, uno más de los tantos triunfos de Rusia, en este caso contra los turcos. También en nuestro recorrido hacia el aeropuerto veremos esa casa de los soviets en la plaza de Moscú de San Petersburgo y una de las pocas esculturas a cuerpo entero, estatuas del famoso Lenin. Y ya llegaremos al aeropuerto de San Petersburgo, que tiene el nombre de Púlkovo, porque Púlkovo son unas colinas y porque Púlkovo es el meridiano que pasa justo al lado de esas columnas y muy cerca del aeropuerto. Y tomando un vuelo de una compañía regular, Aeroflot, fantástica, donde además, y fíjense, solo dura 1 hora y cuarto, nos dan otro pequeño desayuno, así que fantástico, llegaremos a la capital del país, a Moscú. Y allí ya, y desde que vamos del aeropuerto a la ciudad, pues vamos un poco tomando nota, vamos a escuchar, a hablar de otros personajes y de otras cosas, y de la historia de la fundación de Moscú, pero estos son fotos más recientes, ¿verdad? En nuestros tiempos no tan alejados. Por un lado tenemos a Gorbachov con Putin, ¿no? Un antes y un después, el final de un tiempo con la perestroika, gracias a Gorbachov, y los tiempos actuales con el presidente actual, pues Vladimir Putin.
María Sharapova, una de las tantas deportistas buenísimas rusas, ella en el tenis, ¿no? Pero no solamente la mencionamos como deportista, es escritora, es periodista, y ella ha hecho mucho difundir la imagen de Rusia en Europa. Abajo, Rostropovich, uno de los grandes velocestistas rusos, y claro, Yuri Gagarin, el primer hombre que puso pies en el espacio, el conquistador de las estrellas, ¿no? Es así como lo llaman en Rusia. Y ya cuando estamos llegando a Moscú, pues es una ciudad más antigua que San Petersburgo. En realidad fue fundada en 1147, así que este edificio y otros 6 más forma parte de una serie de plan que idea Stalin construir entre 1940 y 1950 7 edificios que recuerdan algunos rascacielos que hay en la ciudad de Nueva York. ¿Para qué? Pues para conmemorar en el año 1947 los 800 años de historia de la ciudad. Ese, entonces, es en la actualidad el Ministerio de Asuntos Exteriores y Ministerio de Comercio, que para nada es el más alto, es 172 metros, creo que son como 27 pisos, hay 2 edificios mayores que él y después hablaremos. También otra de nuestras paradas importantes, una de las primeras, claro que sí, será en una plaza y junto al puente del Patriarca. Pero lo primero que sobresale en la foto son 2 cosas. Por un lado, esta escultura de 98 metros, hecha en cobre, acero, bronce. Me parece recordar que pesa nada menos que 600 toneladas y que representa los 300 años de la Armada rusa, sí, con Pedro el Grande, también aquí en Moscú. Y se encuentra donde se encuentran el río Moscova y el canal Vodovotny. Entonces es un ángulo, es un punto muy también fotografiado desde este puente del Patriarca que lleva el nombre por la iglesia que vemos así, que parece pequeña, que es la iglesia de Cristo Salvador. Es que la iglesia de Cristo Salvador, quiero comentar antes de olvidarlo, que es la sede del patriarca de Moscú de la Iglesia Ortodoxa rusa, además de ser la catedral más importante de toda la ciudad. La verdad que es curioso porque no es la original. La original era del siglo XIX y por orden de Stalin fue dinamitada, destruida absolutamente. Pretendía Stalin construir en ese mismo espacio una casa como la de San Petersburgo, la casa de los soviets, que por cierto nunca pudo realizarse este proyecto. Y con ese espacio que dejó, ese foso que dejó la destrucción de esta iglesia, pues lo llenaron de agua, hicieron una piscina al aire libre. El aspecto es bastante reciente de esta iglesia, es del siglo XXI, ocupa un espacio de 8.000 metros cuadrados. Vemos el puente con los hierros forjados, el puente del Patriarca. La pueden entrar a visitar y bueno, pues continuaremos con nuestro recorrido. Y claro, cuando uno llega a Moscú, lo que más tiene intención, interés por ver es esa famosa Plaza Roja. Roja no solo por el color, roja por bonita. Y de largo, porque la plaza es inmensa, no cabe en una sola foto, tenemos 330 metros de largo. El primer, bueno, aquí vemos también que hay novias que han aprovechado un día para vestirse otra vez, o quizás el mismo día de la boda. Ven, aquí tenemos otra, hay 3, para hacerse las fotos en este maravilloso lugar. Bueno, la Plaza Roja junto con el Kremlin, aquí vemos a la izquierda de la imagen algunas de las torres, son también patrimonio de la humanidad. Claro, de la Plaza Roja destaca ese edificio rojo, que puede ser el final de la plaza o el inicio, depende por dónde entremos, que es el Museo Estatal de Historia, que en su interior, bueno, alberga los manuscritos más, digamos, importantes de la historia de este país. Se construyó por orden de la Sociedad Científica Rusa, por cierto,
El famoso GUM, bueno, la tienda universal principal, pues más de 240 metros de fachada, en su tiempo llegó a tener 1.200 tiendas y es un edificio también muy bonito y muy famoso. Todo el mundo que llega a la ciudad quiere conocer su interior. Tendremos tiempo porque en nuestra visita panorámica generalmente hacemos un descanso porque como digo, hay tráfico, las visitas son largas, para que puedan comer, para que puedan pasear y que, bueno, pues un poco para que ustedes puedan disfrutar del ambiente del centro comercial GUM. Y del otro lado de la plaza, pues uno de los también más pintorescos edificios, más famosos, que es San Basilio, y otra de las torres del Kremlin. Pero miren, esta iglesia data del siglo XVI y su nombre original era la iglesia del Manto de la Virgen, mandada a construir por ese famoso y temido zar que se llamaba Iván el Terrible. Y la manda a construir y entonces uno dice, bueno, pero si la iglesia la llamó la iglesia del Manto de la Virgen, ¿por qué la llaman San Basilio? Esa sería una muy buena pregunta que hacerse, ¿no? Y por otro lado, un zar como Iván el Terrible construye una iglesia en Moscú, ¿por qué? Pues por una promesa. Y él pensó, y lo anhelaba tanto, ganar el Kanato de Kazán, que si lo consigo, en agradecimiento a la Virgen, le voy a construir una iglesia. Como lo gana y conquista Kazán, construye la iglesia del Manto de la Virgen. Entonces, ¿esto de Basilio de dónde viene? Pues Basilio parece ser que era un hombre por Cristo, decían así. También hay quien decía que era un loco por Cristo. Parece que caminaba semidesnudo por las calles, descalzo, que vivía de la caridad, pero y sin embargo, pues era un hombre que hacía milagros, o eso se le atribuye, ¿no? Era curioso porque a la única persona seguramente en este mundo a la que el zar Iván el Terrible no tenía miedo. Así que cuando muere Basilio, que goza del respeto de toda Rusia y de todo el reconocimiento, lo entierran por voluntad de Iván el Terrible en la iglesia de la Trinidad, en otra iglesia. Pero el zar posterior lo manda a trasladar el cuerpo a ese lugar, a la Catedral del Manto de la Virgen, le construyen sobre la tumba una capilla y la iglesia cambia de nombre y desde entonces hasta nuestros días la conocemos con el nombre de San Basilio. Una hermosura con esas cebollas, esas cúpulas de colores, con esmaltes de colores, maravillosa. Bueno, esto sería famoso, ¿no? Esta plaza, la Lubyanka, esto es el centro neurálgico también de Moscú. Este edificio antes era una compañía de seguros, fue el antiguo edificio de la KGB, servicio secreto, y es el actual Servicio Federal de Seguridad Nacional. Así que se sigue dando el mismo uso a este lugar. En torno a este lugar ya comienzan muchas de las calles peatonales que, como ven, son una auténtica joya, algo precioso, elegantes, tiendas maravillosas, restaurantes, cafeterías, un buen ambiente, ¿no? Moscú es una ciudad que en los últimos años, yo no sé con qué adjetivo definirla, ¿no? Pero es sorprendente, es preciosa, una capital al más alto nivel europeo. Entre el árbol y el edificio del Teatro Bolshoi hay otro edificio oscuro, es un centro comercial. Bien, es que en esa calle está nuestro hotel a 150 metros, estaría nuestro hotel. El Teatro Bolshoi. Miren, antes les he mostrado los billetes de rublos, ¿no? En circulación. Les voy a mostrar esto, espero que puedan ustedes verlo. En la cámara es un billete que tiene muy poco valor, 100 rublos por un lado, con una imagen, pero 100 rublos por otra. Es el Teatro Bolshoi. Fíjense que está imprimido en estos billetes. Es no solamente un teatro, es una empresa. Es que el Teatro Bolshoi es una compañía de danza, la compañía Bolshoi es una escuela de baile de las más afamadas y mejores del mundo.
Es una compañía de teatro, pero también una compañía de ópera. Es que son 9.000 personas que trabajan para esta compañía, cantantes, músicos, sastres, bailarines, profesores, absolutamente de todo. Así que es una institución en Moscú. Y por detrás también del teatro Bolshoi, un montón de calles peatonales deliciosas, ¿no? Para que nuestro tiempo libre en la ciudad podamos disfrutarlo en alguna de estas terracitas. El Hotel Marriott Aurora, yo no sé por qué la UNESCO no lo ha declarado todavía Patrimonio de la Humanidad, porque miren qué arquitectura. Es muy bonito, muy, muy bonito. De hecho, llama la atención. Hasta de noche, cuando empezamos la excursión nocturna, ya nuestros turistas hacen las fotos, ¿no?, de su propio hotel, porque es un espectáculo, 5 estrellas, pleno centro, a 5 minutos, 7 minutos andando de la Plaza Roja. Y bueno, con un ambiente fascinante en el entorno, ¿no? Las recepciones amplias y bueno, todos los servicios del hotel súper profesional como en toda Rusia, así que la recepción, el conserje, las habitaciones comodísimas también con todo lo necesario, con todas las amenities en el cuarto de baño, con un desayuno buffet fantástico, a la carta incluso también y con una piscina que, claro, en nuestro tiempo libre, si es que nos queda alguno en esta ciudad, nos podemos dar un pequeño chapuzón y refrescarnos, tomar fuerzas para lo que nos espera. También el día después. Y el día después sería la visita del Kremlin y del Museo de la Armería, que también estaría incluida. El Kremlin, pues un Kremlin lo tienen prácticamente todas las ciudades antiguas rusas, o lo tenían. En las ciudades europeas a esto lo llamaríamos ciudadela, es un recinto amurallado. Y por cierto que las murallas tienen como 2 kilómetros con 250 metros. Sería la Casa Blanca en Estados Unidos, es la sede del gobierno ruso. Eh, Todo el territorio del Kremlin está rodeado de torres y murallas, son 19 torres, con diferentes entradas para el turismo, entradas y salidas. No todo lo que hay dentro del Kremlin lo podemos visitar, porque obviamente están las oficinas de trabajo del presidente, la Cámara de las Facetas o el Palacio de Congresos, además de las oficinas del gobierno, sí, pero sí que podemos darnos un pequeño paseo de horas por su interior. Son 28 hectáreas y vamos a recorrer una pequeña parte. Además hay 3 catedrales, una iglesia, alguna de estas veremos. Y fíjense en el número 4, que es lo que realmente vamos a visitar en el interior, que es ese famoso museo que tiene un nombre un tanto particular que se llama La Armería. Bueno, es que la Armería lleva este nombre, es el museo más antiguo de Moscú, pero no solamente hay armas, claro que las vamos a ver, pero es que la Armería tiene cosas de un altísimo valor, piezas únicas. Por ejemplo, el libro Evangelio de Oro de Iván el Terrible, decorado también con piedras preciosas. Como ven en la foto de abajo, las coronas de los zares, los carruajes, el trono de marfil de Iván el Terrible, cuberterías en oro, en plata, vajillas, diamantes, el diamante Orlov. Todo eso lo vamos a ver con la guía local en el interior. Una visita verdaderamente también espectacular. Después del Museo de la Armería vamos a descansar, después de la visita del Kremlin. Vamos a ir al hotel, vamos a descansar, vamos a comer, vamos a tomar fuerzas y vamos, para el que quiera, hacer una excursión opcional al metro de Moscú. Les he puesto un pequeño mapita del metro para que se hagan ustedes ahí un poco la idea, ¿no? El metro de Moscú en realidad es que no es solo un metro, no es un sistema de transporte, es que el metro de Moscú es una obra de arte. Es que tiene un recorrido de más de 300 kilómetros, creo que ya son 368 kilómetros, con unas 230 estaciones y 14 líneas, a diferentes niveles, por cierto, porque hay estaciones no muy profundas, las hay a 15 metros, y las más profundas, llegan a 84 metros.
La primera estación, la primera línea, fue inaugurada en el año 1935 y con esto se cumplía el deseo de Rusia de mostrar la eficacia del sistema soviético en realidad. Y el metro es la, digamos, reunión de materiales como son 20 tipos distintos de mármol procedentes de diferentes lugares de Rusia, como mármol traído de los Urales, mármol de Crimea, de Ucrania, de Armenia, de Georgia, de Uzbekistán, y lo llaman el Palacio Subterráneo del Pueblo, y posiblemente ya con esta primera imagen de una de las tantas estaciones maravillosas, ustedes se pueden hacer idea de por qué. Diferentes colores de mármol. Esta es la estación. Esta estación, Novosloboskaya, es del año 1952. La llaman la flor de piedra los rusos y se caracteriza por los mistrales, esas vidrieras de colores que, por cierto, fueron traídas desde Letonia, de la capital, de Riga. También de 1952 tenemos la más majestuosa, grande. Bueno, yo les digo, es una estación de metro, pero si quitásemos la foto del vagón de la izquierda, podríamos estar diciendo que es un salón de un palacio imperial. Komsomolskaya es la más grande. Este pasillo está sostenido por esas 68 columnas de mármol con capitel jónico. Son 8 los mosaicos de esmaltes, de piedras preciosas, que narran un poco o son relativos a la lucha del pueblo por su independencia. Pero observen las lámparas, que son absolutamente preciosas. Del 1938, o sea, es una estación de las primeras también, es esta estación de Mayakovskaya. Y bueno, observen los distintos colores de mármol, mire, observen la limpieza, el cómo los mármoles, el tratamiento que le dan, cómo están bonitos, pulidos, estos nichos sobre los cuales en el interior hay como 34 mosaicos, las lámparas, la sencillez en este caso con las que están iluminadas. Bueno, es además un refugio antiaéreo, esta estación, como muchas otras, y es famosa porque en 1941 Stalin, viniendo en metro desde la estación de Bielorrusia, se reunió aquí por seguridad, porque era la Segunda Guerra Mundial, con su Consejo de los Diputados. La siguiente estación también de 1938 es la de Plaza de la Revolución. Esta estación es muy querida para los moscovitas, también muy sorprendente para los turistas. Miren, es una estación que narra 20 momentos históricos diferentes que datan, que van de 1917 a 1937, por tanto 20 grupos escultóricos y 76 esculturas de bronce, en las que es tradición o costumbre en algunas, miren, la de abajo a la izquierda, tocar el gallito, tocar el morro del perrito, pensar un deseo porque dicen se cumple y además esto da buena suerte. Así que visitaremos estaciones de diferentes estilos durante 1 hora y media que dura nuestra excursión. Llegaremos al hotel en metro y de ahí volverán ustedes a tener ya su descanso o la posibilidad, y por la noche, cuando la ciudad comienza a iluminarse, de disfrutar de un city tour nocturno para descubrir esta preciosa calle, entre otros muchos puntos iluminados de la ciudad. La Tverskaya, que bueno, es del siglo XII, es contemporánea a la fundación de Moscú, pero no es tan larga como otras avenidas. En realidad no llega a los 2 kilómetros, pero está llena de palacetes. Es una calle bien bonita que conduce directamente a la Plaza Roja, ¿no? Y también muy cerca de por aquí tendríamos nuestro hotel, incluso podrían ustedes pasear, claro que sí, por esta calle. Entonces, destacamos la iluminación de Moscú, que si de día les ha parecido maravillosa, sorprendente, esperen a ver cómo es por la noche. Miren,
Este es otro punto donde nosotros vamos a parar, otro de los 7 rascacielos que llamamos las 7 hermanas de Stalin. Es el segundo más grande, este ya llega a 198 metros, creo que son ya 37 pisos y eso sí, 1.637 habitaciones, porque siempre fue un hotel. En la época soviética era el Hotel Ucrania, en la época actual es el Hotel Radisson Royal. Y desde aquí también haremos una vista maravillosa al río Moscova y una bonita foto a este rascacielos. En nuestro tour nocturno nos vamos a dirigir a una colina, a un mirador en lo alto. Nos vamos a alejar bastante del centro, pero seguiremos dentro de la ciudad de Moscú. Es la colina de Gorriones, donde está el edificio más alto de los 7 rascacielos de Stalin, que es la universidad. Y desde allí, desde ese mirador, puede ser que vemos esta zona, este cartelito que he puesto, Luzniki, en el lado izquierdo de la fotografía. Luzniki significa de los prados, y es que en 1956 esto eran los prados, eran las afueras de la ciudad. Y deciden construir una especie de complejo deportivo, ¿no? Con este estadio que tenemos aquí delante. En 1980 se termina, en 1956 se termina y en 1980 se utiliza como estadio olímpico para los Juegos Olímpicos, ¿no? Tiene una capacidad de más de 80.000 espectadores. Y otra de nuestras paradas es el Parque de la Victoria. Esta plaza por la noche tiene fuentes y esas fuentes se iluminan. La Plaza de la Victoria nos recuerda la victoria de Rusia en la guerra de la Gran Madre Patria, ganada por Rusia en el 1945, así que la Plaza de la Victoria es una plaza famosa, enorme y muy interesante de tomar estas fotografías nocturnas. Moscú City, miren qué cambio. Es que la ciudad por la noche nos ofrece estos contrastes, ¿no? Ese es en la actualidad, pues podríamos decir, el centro financiero, ¿no? De Moscú, pero también ya el centro de entretenimiento por otros motivos, ¿no? Aquí ya se ha hecho un poco de todo, hay diferentes rascacielos, algunos son hoteles, oficinas y otros son pues otros complejos de entretenimiento. Es que en principio Moscú City abarcaba 1 kilómetro cuadrado y las primeras torres que se construyeron, las más bajitas, comenzaron en 1998 y no llegaron a más de 104 metros de altura. En el Moscú City y en la actualidad las torres alcanzan casi, no llegan todavía, pero casi los 400 metros y hay ya una decena. Entonces, claro que esto sería un lugar donde nadie debería de marcharse de Moscú sin conocerlo, ¿no? Porque es muy, muy diferente de lo que hemos visto hasta ahora. En nuestra siguiente imagen, pues claro que vamos a ver un poco de todo, la ciudad iluminada, pero también la ciudad monumental iluminada. Y en este caso, además de que ustedes ya lo han reconocido, el río, el Kremlin, etcétera, quiero llamar su atención sobre estas estrellas rojas que hay sobre las torres. El peso es prácticamente igual en todas las estrellas, ¿no? 1 tonelada. La dimensión de la estrella varía según el tamaño de la torre. Ya ven que en el Kremlin las torres tienen diferente altura. Las más grandes estrellas tienen 3,5 metros y sustituyen a los símbolos, a la águila bicéfala que estaba sobre estas torres en la época imperial. Así que desde 1937 están esas estrellas tal cual ustedes las ven, y están hechas con diferentes tonos de rojo, rubí, de cristal, para que tanto de día como de noche se puedan iluminar o tengan ese color rojo. Claro que nuestro tour no puede terminar si en algún momento no tomamos alguna fotografía de por lo menos San Basilio y la Torre del Kremlin junto con la Plaza Roja, sí, pero y sobre todo de San Basilio, ¿no? Porque si por el día llama la atención, es colorida, parece una catedral de cuento, de noche esta iglesia es también muy mágica, ¿no?
y aquí entonces haremos otra parada. Y esto ya sería el regreso, el final de nuestro tour nocturno hacia nuestro hotel y ya casi el final de nuestro viaje. Y esperamos que durante el mismo, además de disfrutar, ustedes hayan podido adquirir algunos de los típicos souvenirs, los huevitos de Fabergé, el ámbar, las matrioshkas, esas bonitas muñequitas de madera, la artesanía. Y el último día, para algunos de ustedes, se terminaría con el fin de nuestros servicios, con el traslado al aeropuerto, que por supuesto es siempre acompañados de nuestras transferistas, tanto en San Petersburgo como en Moscú, y hablando español les ayudarán a realizar todo el trámite de check-in, de facturación, y les acompañarán hasta el último punto donde ustedes ya se despedirán para entrar en las puertas de embarque. Pero tienen varias alternativas a esta, o sea, ustedes pueden ya terminar su viaje, pero también pueden añadir una noche extra a Moscú, y en los últimos tiempos, según está la ciudad de bonita, esto es verdaderamente interesante y recomendable, como lo es para los que les ha interesado tantísimo Rusia, para los que no se conforman solo con conocer las capitales, ¿no? Y quieren ver un poco esa Rusia profunda, qué hay después de San Petersburgo y Moscú, esas pequeñas poblaciones, esas ciudades más pequeñas, pero también muy ricas a nivel artístico. En ese tour de 4 días, 3 noches por el Anillo de Oro es posible. Así que vamos a parar y vamos a dormir en diferentes poblaciones. Van ustedes a visitar Sergei Posad, Vladimir, Souzdal y bueno, por supuesto, aquí tienen otra bonita fotografía de lo que van ustedes a ver, un poco de todo, ¿no? Monasterios, conventos, pintura, iglesias sí, pero también un poco las casas de madera, las casas de las dachas, cómo se vivía, cómo eran las poblaciones rusas tiempo atrás. Y todo esto, este viaje se lo va a presentar dentro de 2 semanas mi compañera Elena. Así que si están interesados, si de verdad quieren conocer más de Rusia, pues por supuesto no pierdan esta oportunidad. Y bueno, aquí llegamos ya al final. Yo me quiero despedir con esta bonita canción, Kalinka. En realidad, vallita de nieve, ¿no? Es como el fruto, una valla, cuyas semillas tienen forma de corazón. Y todo el mundo conoce este tema, todo el mundo conoce esta canción. Yo con esto me despido, les doy muchísimas las gracias, ha sido una vez más un placer. Y una vez al año, si podemos, cuando recuperemos nuestra libertad, vamos a intentar ir a algún lugar donde nunca hayamos estado. Así que muchas gracias y un beso muy fuerte. Gracias.